vamos a charlar sobre un tema que fue lo que me presentó en su momento Santi también para hablar este tema de las tecnologías, hasta llegar al tema de no solamente el uso adecuado, sino el abuso, ¿no? Y hacerlo en el marco de la educación, de las instituciones, las dos instituciones educativas más importantes, ¿no? La familia y la escuela es fundamental. Es fundamental porque en definitiva sabemos perfectamente que necesitamos ser aliadas confiables, ¿no? Para sacar adelante toda la tarea que queremos hacer. Entonces, bueno, como bien decía Ceci, un poco mi expertise tiene que ver con convivencia, ¿no? Convivencia humana en general, convivencia familiar, convivencia escolar. Y, y lamentablemente uno siempre termina cayendo en este otro aspecto, ¿no? El que justamente con el que tenemos que trabajar, prevenir esa cara que no queremos ver, ¿no? Lo que ha llevado, en mi caso, habrán visto un poco por el observatorio donde trabajo desde desde el 2006, y junto con otros ya por ahí por el 2000 a nivel internacional, que son los observatorios de la convivencia y de la violencia escolar, o como debería serlo en el ámbito de las instituciones educativas. Son temas complejos, ¿no? Que nos están desafiando permanentemente, que no nos dejan distraernos. Y bueno, y aparece este tema, ¿no? Ahora que tomó dimensión mediática un poco de los juegos en línea, estos juegos tipo casino, ¿no? Sobre todo casinos virtuales que van cayendo los chicos, y también otros, ¿no? Que tienen que ver con el mundo de las apuestas online. En realidad no es un tema, no es un tema nuevo, digamos. A ver, llega con mucho ruido ahora y tiene una explicación por qué con tanta fuerza. Ya no es solamente los chicos metidos en redes virtuales o metidos en internet y jugando, sino que jugando por dinero. ¿Por qué? Porque faltaba un ingrediente, y que era justamente el de las billeteras virtuales, ¿no? Y los chicos tuvieron acceso a eso, y ahí ya se rompe toda digamos, la otra forma que tenían de acercarse, ¿no? A este tipo de cosas, y ya se transforma casi en una actividad como la que realiza el mundo adulto, ¿no? Entonces, con todo el problema que eso significa. Entonces, bueno, es meternos un poco en el tema. Yo cuando lo fui viendo, yo digo, tenemos un ratito nada más, hice una presentación como para dejárselas. ¿Por qué? Porque abunda. Yo no acostumbro generalmente poner texto, mucho texto, ¿no? En las presentaciones, ¿no? Los que me conocen saben que pongo imágenes, nada más prácticamente, ¿no? 90% de imágenes. Pero lo puse para que luego lo puedan ver tranquilos, ¿no es cierto? Y analizar un poco más en detalle cada uno de los puntos, que por supuesto se abren mucho más, ¿no? Hasta se podrían escribir varios libros, ¿no? De hecho, hay algunos libros, ya vamos a ver algunos, sobre el tema. Pero preocupa, preocupa justamente por las posibilidades, la potencialidad que siempre ha tenido Internet, ¿no? Y sobre todo el auge de las redes sociales, ¿no? Y cómo esto va mutando, va cambiando y va teniendo una llegada siempre mayor, ¿no? A ver si puedo compartir la pantalla. Sí, no hago tanta introducción y ya vamos metiéndonos en el tema. Miren la imagen, esta imagen me resultó muy afín con lo que vamos a hablar, ¿no? Un chico ahí con un ojo cerrado y el otro abierto mirando el celular, atento, ¿no? A ver qué va a pasar. Nadie sabe la hora, ¿no? Uno de los grandes temas, el tema del descanso, cómo afecta, ¿no? Muchas veces las actividades que hacen los chicos. Bueno, este es un poco el tema, así en resumen, sería tecnología y adicciones. Y yo le puse que es un poco lo que nos desafía a nivel educativo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de estos chicos usuarios responsables de las nuevas pantallas?
implican algunas viejas pantallas, ¿no? La de la televisión también, no la podemos sacar, ¿no? Pero que ha sido opacada totalmente por estas otras más chicas, ¿no? Que tienen que ver con el celular, que tienen que ver con la tablet, mucho menos las PC, ¿no? Las computadoras que tienen los chicos en la casa, pero y cómo afecta, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo rápido, cómo afecta la vista, ¿no? El tema de la miopía, el crecimiento, ¿no? Exponencial, según algunos investigadores de este tema, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la idea para trabajar. Ahí abajo ven el Observatorio de la Convivencia Escolar, que estuvo primitivamente 10 años en la Universidad Católica Argentina, después ahora está hospedada en la Universidad Católica de Cuyo, que tiene que ver sobre todo con el tema de la investigación en temas sobre todo relacionados con clima social escolar, o sea, clima de convivencia, ¿no? Y cómo afectan directamente la permanencia de los chicos en la escuela, cómo afecta el tema de sentirse parte de una institución educativa y todo lo que significa eso, el tema del rendimiento y para los responsables de las políticas públicas, cómo afecta la calidad, ¿no? De todos los productos educativos. El tema un poco así en general para tener claro cuando hablemos de tecnologías, porque también a veces uno piensa solo en dispositivos, ¿no? Y en general un concepto rápido sería esto, ¿no? Un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos que se utilizan en determinado sector, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de tecnología educativa, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero este es el concepto amplio en general que tenemos. Luego un poco, así sin entrar en detalles, un poco obviando, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Pero empezando ahí por la imprenta en 1440 hasta llegar ya, ¿no es cierto?, al uso del celular. No sé si ustedes lo pueden ver todo, porque a mí por ahí con voy a minimizar un poco las imágenes de acá. Ahí está. ¿No? Hasta llegar a el Internet, 1991, ¿no? Donde llega el Explorer, ¿no? El explorador, para que ya tengamos o nos metamos en la vida, ¿no? más online de otra manera. Si ustedes vieran un poco la secuencia de lo que yo he ido escribiendo, ¿no? Desde principios del 2000 hasta ahora, dos libros, por ejemplo, uno que se llama Un corazón descuidado, Sociedad, Familia y Violencia en la Escuela, que dedica un capítulo justamente a la vida online, ¿no? De los chicos, y otro libro por ahí un poco más cercano ya que tiene más de 10 años, que se llama Conflictos en la Escuela de la Era Digital. Esos libros, si bien en esencia dicen lo mismo que podemos plantear ahora, uno se da cuenta cómo la tecnología ha ido cambiando de tal manera que uno podría decir, hay capítulos que no se los recomiendo, no los miren, no los lean, ¿no? Porque quedan totalmente obsoletos, ¿no? La velocidad con la que se va moviendo todo esto. Entonces, bueno, este es un poco el circuito que hemos hecho, pero fíjense también ahí la televisión, 1927, cuando aparece, y hoy seguimos hablando, por supuesto, ¿no? de otras formas con respecto a la televisión, y sin embargo, en general, es el mismo dispositivo prácticamente, ¿no? Casi la misma, han cambiado, por supuesto, muchas de las tecnologías y adecuándose sobre todo al Internet, pero sigue siendo algo muy similar, ¿no? Lo mismo hasta podríamos decir de la máquina de escribir por un lado, y hoy cómo hacemos para teclear, ¿no? O digitar las cosas para poder comunicarnos. O sea, hay cosas que en esencia siguen siendo muy similares, pero por supuesto se van actualizando, ¿no? Y esto es un poco el tema de las tecnologías, lo podríamos ver de distintas formas, ¿no? El uso, el mal uso que se le puede dar y el abuso, ¿no? Y ahí entramos más en el tema de las adicciones. A ver, el tema del uso, miren esto, lección de anatomía, ¿no? Esta es la lección de anatomía del doctor Nicolás Stahl, ¿no? De Rembrandt, por ahí por 1632. Y miren esto ahora, ¿no?
un cirujano opera la vesícula biliar a una paciente a 7.000 kilómetros de distancia, ¿no? El tiempo, cómo pasa el tiempo, cómo se van actualizando las cosas, cómo la tecnología va mejorando y va poniendo un plus, ¿no? Un plus de mejora a todo lo que hacemos. Y por el otro lado, bueno, a ver, vale también como siempre esa reflexión que hacemos, la tecnología va mejorando, ¿no? Y va subiendo, y la pregunta es qué pasa con la ética, ¿no? ¿Qué pasa con la moral? ¿Qué pasa con nuestros valores? ¿No? Parece que fuéramos descendiendo en todo eso. Tienen otro ejemplo, ¿no? De mejora. La operación de una banana a 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Ahí en California, ¿no? Hace 3 años, donde mostraban la perfección, ¿no? Con la que suturaba, ¿no? El tajo que le habían hecho a la banana, pero hecho esto manipulado a 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Esto para ver las mejoras. Y esto, bueno, es lo que nos toca a nosotros. Yo tuve la posibilidad de conocerlo. Esto es un profesor avatar, ¿no? Es una imagen holográfica de un profesor que está no solamente, no está ahí, está y no está, por supuesto, ¿no? Porque es un holograma, pero al mismo tiempo puede estar en cientos de aulas, al mismo tiempo, siempre y cuando, por supuesto, tengan la tecnología, ¿no? El que lo va a recibir. Yo digo cientos, podrían ser miles también, ¿no es cierto? O sea, los avances que se van haciendo van mejorando, y a este profesor, bueno, no hace falta estar pagándole para que viaje por el mundo para dar una conferencia magistral, sino al mismo tiempo lo están viendo por ahí miles y miles, ¿no? Este otro tema también de mejora, ¿no? ¿Cómo podemos hacer con estas posibilidades que nos da la inmersión, ¿no? Meternos. La profesora, esta lo que está haciendo, señalando solamente, enfocando su cuerpo, hay todo un programa que está mostrando lo que está en su interior, ¿no? Estamos viendo todas las ventajas, ¿no? En general de la tecnología. El tema de, esta es una profesora que yo lo vengo mostrando hace ya décadas, ¿no? Saya es un prototipo de profesora, de maestra robot, ¿no? Que cada vez la han ido mejorando muchísimo. Ya ahora, imagínense con inteligencia artificial, ¿no? Pero es un robot, ¿no? O sea que cuando se descompone, si no se puede arreglar, se tira, ¿no? O sea, hay muchas diferencias y hay otras tantas que están tratando de igualar con el ser humano, que bueno, les cuesta hacer. Y esto es un desafío para aquellos que dicen, yo vine solamente a dar clase de mi materia, ¿no? Después todos los otros aspectos que hacen a lo afectivo, yo no tengo nada que ver, ¿no? Vengo a dar mi materia. Entonces, frente a eso uno dice, Saya es mejor, en todo caso, pues tiene más información. Pero le está faltando la cuota de humanidad, pero si también el docente no la pone, Saya es mejor, en definitiva. Y esto es un poco una insistencia que se viene haciendo, y sobre todo ya con la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? Esto de que todos y cada uno de estos dispositivos, ¿no? Todo lo que fuimos mostrando, complementa, la palabra complementa, desde los inicios de la educación, la tarea de quienes se reunían y hoy se reúnen con el objetivo de enseñar y aprender. O sea, todo esto es un complemento de la tarea humana, ¿no? Del humano, la tarea humanizadora que se debe dar en las aulas, y que lamentablemente para algunos cada vez parece que debería ser más tecnológico, ¿no? Y este es el gran error, que son pocos, ¿no? Los que lo defienden, deberían ser muchos más, esto de tener cuidado y proteger esta pérdida de sentido de lo humano que se debe transmitir, ¿no? A través de la educación. Bueno, y en general el término que nos gusta usar ya desde hace bastante tiempo es esto de generaciones interactivas, ¿no? Es un concepto así general a medida que va creciendo, ¿no? El mundo de la tecnología digital, desde que aparece también, se empiezan a utilizar una serie de términos, ¿no? De generaciones, para hacer referencia a los distintos momentos a medida que va evolucionando la Internet, ¿no? Entonces ahí aparecen, estamos más familiarizados con esto, ¿no? Generación Y, los millennials, esto cada uno ubíquese donde más le guste, ¿no? Nacido a principios de la década del 80
y más o menos hasta mediados de los 90, son los que empiezan a tener contacto con los primeros avances lentos, ¿no? Muy despacio de la Internet. La generación de los centennials ahora, ¿no? Donde ya cada vez encontramos más, nacidos a mediados de los 90, y estos llegan a de la década del 2010. ¿Por qué? Porque ahí a partir de esa fecha ya se empieza a hablar de la generación alfa, ¿no? Que son estos chicos de mediados de la década, ¿no? Ya de 2010 y en adelante. Que se lo relaciona sobre todo con ya cuando aparece el smartphone, ¿no? Están metidos, totalmente metidos en el mundo de la tecnología y de lo digital. Bueno, me tocó en una oportunidad un trabajo que hicimos con una periodista para Infobae, donde venía un informe del exterior, de una encuesta que se había hecho a nivel internacional, y ahí, bueno, se iban ubicando las formas de ser de cada uno, ¿no? De estas generaciones, cómo se comportaban frente al mundo del trabajo, frente a lo familiar, frente al estudio, a lo que fuera, ¿no? Y ahí insistíamos en un factor, ¿no? Que no son tan cerrados, responden a la cultura generalmente, ¿no? Esto es así. Ahí desaparecí yo. No sé si ustedes siguen viendo la... No, ponele presentar de vuelta porque sé que ¿No? alguien toca. Sí, se borró solito. Ahí está. Ahí se ve. Y hacíamos una serie de comentarios, ¿no? Que no era cerrado. Esto no es cerrado. Estos son modelos nada más que se utilizan para mostrar un poco cómo va viviendo a nivel cultural, en qué cosas coinciden, ¿no? Pero también llegamos a la conclusión que a veces se van superponiendo un poco conductas, ¿no? No son absolutamente cerradas, ¿no? Esto es un informe que nos llamó la atención porque era un informe muy grande que se hizo, pero le faltaba esa mirada un poco más particular, ¿no? Dentro de la complejidad. Y estas son las preguntas en definitiva que nos hacemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vemos en realidad con este fenómeno de las nuevas tecnologías? Porque ya vamos a ver que hay miradas como pasó con la televisión, ¿no? Como pasó con el dispositivo TV, ¿no? Esas miradas que llamaban en su momento los apocalípticos y los integrados, ¿no? Están aquellos que desearían desterrar absolutamente todo lo que tiene que ver con esa mirada tecnológica fría, metida en educación, y al mismo tiempo dar el lugar que le corresponde a lo humano y solamente como un detalle los dispositivos, ¿no? Esta es una mirada que en general no tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Porque la mayoría lo que piensa es la necesidad de ver cómo hacemos para equilibrar, ¿no? Este fenómeno del desarrollo, del crecimiento de las tecnologías, que por supuesto va a seguir pasando, va a seguir sucediendo. ¿Cómo hacemos para sacarle provecho desde lo educativo, ¿no? O sea, esa mirada de los integrados, ¿no? Que se comenzó a hablar de esto ya desde la televisión educativa. Pero al mismo tiempo tenemos un problema, ¿no? Eso que vemos y que por ahí nos puede mostrar la investigación, las certezas que puede dar la investigación, hoy también están puestas en duda, lamentablemente, ¿no? O sea, puede venir un gran especialista y demostrar toda su investigación y lamentablemente se puede encontrar con otros que directamente no les importa, lo dudan, lo desmienten, etcétera, ¿no? A veces sin fundamento, sin presentar otra investigación para mostrar evidencia, ¿no? Y luego la parte de abajo, bueno, es la que nos toca permanentemente investigar porque es la que va cambiando, pues todos estos fenómenos humanos justamente van mutando, van cambiando, porque generalmente se terminan mostrando en hechos culturales, que es lo que hace que cambie. Y ya sea la convivencia en general, la violencia, la forma en que tratamos los distintos dispositivos tecnológicos, etcétera, están marcados por la cultura, ¿no? Estos son tiempos de nuevas tecnologías
y justamente el humano toma de la cultura lo que ésta le pone a su disposición, ¿no? Cuando hablamos, en el caso, cuando hablamos de violencia, nos referimos de esta manera, ¿no? La violencia toma de la cultura lo que ésta le ofrece, y hoy los grandes problemas que tenemos, ¿no? en formas muy, muy complejas de violencia tienen que ver justamente con la inclusión, ¿no? La utilización de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Bueno, acá tienen un poco el tema de las edades, ¿no? Que generalmente no se respetan. Las edades son las edades en que uno puede utilizar las redes sociales, ¿no? Fíjense las más comunes: Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, Twitter, ¿no? YouTube y todo, a partir de los 13 años. Sabemos perfectamente que hay muchos niños antes ya utilizándolos, ya a partir de los 16 años, LinkedIn, WhatsApp, etcétera, y después más de 18 otras que ni yo conozco, ¿no? Pero bueno, que tienen uso, algunas uso profesional y otras no tanto. El tema de un estudio, les estoy mostrando un estudio de qué redes sociales son las más usadas por los adolescentes, según, porque esto es un estudio que se hizo con adolescentes y también se le preguntó a sus padres, ¿no? Instagram, los dos coinciden, se utiliza en un 85%. Esto ya se veía hace, yo les diría, una década más o menos, cuando todo el mundo estaba en Facebook y ya se empezaba a hablar lentamente del tema de que los jóvenes y los adolescentes se están yendo de Facebook. Facebook es para los viejos, me acuerdo que decían. Y yo decía, no, no puede ser, con la cantidad de gente que hay, con la cantidad de contactos que tiene uno. Y miren la diferencia, ¿no? Instagram en un 85%. TikTok, según los mismos chicos, en un 81%. ¿No? Y después viene Twitter, van bajando, ¿no? Los distintos, y miren Facebook dónde queda, ¿no? Allá por el 16%. Yo sigo en Facebook nomás. Después, otro tema del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales cada día? Fíjense, todo lo que tiene que ver con más de 5 horas, de casi prácticamente entre 4 y 5 horas. Y entre 3 y casi 4 horas, miren, prácticamente está la mayoría, ¿no? Y después, bueno, de 2 a 3 horas. Y después, menos de 1 hora, un 14%, y de 1 a 2 horas, un 31%. O sea, acá se va viendo el tiempo que le dedican, en este caso, los chicos. Esta era la pregunta para los jóvenes, ¿no? Que pasan justamente en Internet con las redes sociales. Los dispositivos que utilizan, ¿no? En general, por supuesto, el teléfono inteligente, ¿no es cierto? El smartphone en un 85%, luego las netbooks, las notebooks, las consolas de videojuegos, 33%, ¿no? Un tercio de utilización para el juego, las tablets más abajo, y luego la PC, ¿no? La PC que está en la casa. Todo un planteo hoy que se está dando con el multitasking, ¿no? Quiero ir rápido con esta parte, ¿no? El uso esto de los más listos, los más inteligentes, ¿no? Frente a aquellos que no, que se concentran en un solo dispositivo, ¿no? El multitasking como de los más, dicen en general, los más listos, no los más inteligentes. Pero miren, hay todo como un tema, ¿no? En relación a esto. ¿Para qué se utiliza? Yo esto lo pongo como un marco nada más. Parecería que no tiene mucho que ver, pero sí con el mal uso, justamente, ¿no? Esto es de un escrito del 2000, donde dice esto nada más, sencillamente esto: el nivel de violencia que registra nuestro continente equivale a destruir gran parte del capital humano que los sistemas educativos construyen todos los días. O sea, nosotros tenemos que estar permanentemente atentos a que, más allá y esto no quiere decir que haya ingenuidad, ¿no? De parte de muchos padres o de docentes, pero que más allá de que haya dispositivos muy útiles, siempre hay una especie de intoxicación de la violencia, del mal uso, ¿no? Del abuso de estas tecnologías justamente para hacer daño, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a hablar, de alguna manera, lo que nos está diciendo es la necesidad de una prevención y
una especie de control educativo, ¿no? No el de la sospecha, sino un control educativo, estar atento, ¿no? Como decía Don Bosco, ¿no? Con su sistema preventivo, estar antes, tratar de estar antes para que las cosas, o sea, no pasar por ingenuo y que las cosas luego terminen sucediendo, ¿no? Por eso necesitamos justamente ponernos de acuerdo y sobre todo los dos ámbitos, las dos instituciones educativas más importantes, ¿no? Familia y escuela. Bueno, vamos a ir pasando rápido evidencias con respecto al cuidado que hay que tener con las nuevas tecnologías, las redes sociales, la utilización en general, ¿no? De Internet, ¿no? Evidencias a nivel psicológico, neurológico, educativo, etc. Por ejemplo, afirmaciones que son fruto de la investigación, ¿no? Esto de la Universidad de Maryland. Latinoamérica tiene muy poco estudio, hay muy poco investigado con respecto a cómo están hoy las generaciones interactivas, qué uso le están dando justamente a los dispositivos. Esto nos preocupa porque uno necesita, todos necesitamos, ¿no? A ver, a mí me toca desde el observatorio y luego también le tiene que interesar a los que gestionan las instituciones educativas, cuál es el clima en relación, ¿no? Que provocan de alguna manera el uso, el buen uso, el mal uso, el abuso, etcétera, de las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno tiene que recurrir un poco a otros, ¿no? A otros que así han hecho los estudios. Usted dice, por ejemplo, que los estudiantes aprenden mucho más efectivamente de los libros impresos que de las pantallas, ¿no? Esta es una afirmación fruto de la evidencia para aquellos que dicen, ¿no? Que no es así, o la misma mirada que tienen los jóvenes, sobre todo, ¿no? Estudiantes universitarios y los adolescentes, con respecto a que no, que ellos sienten como que no hay diferencia, pueden aprender. Por ahí no escuchan a los más grandes porque creen que son, ¿no es cierto?, unos trasnochados con respecto a esa mirada en relación a ese cariño con respecto al libro, entonces como que no es válida, ¿no?, la afirmación. Sin embargo, todo el estudio lo que está diciendo es que hay siempre hay un mayor aprendizaje cuando se encuentran con los textos, ¿no?, los textos de papel, ¿no?, que vuelvo a decir, ¿no? Hay posturas totalmente desencontradas con esto, pero bueno, hay estudios concretos que muestran que hay un porcentaje en lo que hace el aprovechamiento, un porcentaje mayor, ¿no? El desconocimiento, esto es irónico, ¿no? Un desconocimiento mayor que tienen cada vez los chicos con respecto a la tecnología, vamos a poner entre comillas, la tecnología libro, ¿no? Como que prácticamente cada vez tienen menos acceso y bueno, teniendo en cuenta lo que dicen algunas investigaciones de que hay un mayor aprovechamiento en realidad cuando se lo utiliza, ¿no? El libro de papel, bueno, se debería buscar el equilibrio. En todo esto van a ver que frente al empuje, ¿no?, a la potencia que tienen las nuevas tecnologías, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es ver cómo equilibramos, cómo compensamos, ¿no?, cómo armonizamos. No podemos ponernos del lado justamente de los apocalípticos, ¿no? O sea, no sirve, en estos momentos no sirven. Esto tiene que ver con algunas de las preguntas con respecto, por ejemplo, a las edades, ¿no? Ahí tienen otro, ¿no? Sería un error asumir que los alumnos van a sacar provecho automáticamente de la lectura digital simplemente porque sea su medio preferido para leer, ¿no? Siempre debería haber lugar para los textos impresos, etc. Esto que hablamos de cómo armonizarlo. El protagonismo de las pantallas en general, ¿no? Desde los más chiquitos, que acá viene todo un planteo que hace este bebé frente a una pantalla, ¿no? O sea, ¿es bueno o es malo? La gran pregunta que hacen todos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La mayoría va a decir, a ver, está el tipo de juego que puede llegar a ser con una notebook, no es dañino. El tema, como siempre, va a ser la exposición. ¿Cuánto tiempo está ahí? ¿No? A ver, yo tengo uno de mis nietos, el más chico, tiene 10 meses. Se vuelve loco cuando ve un celular. Ahora, ¿cuánto le dura? Pues mientras se prende, se apaga, ¿no? Sale música y todo. 10 minutos. Después se lo mete en la boca o lo tira,
¿no? Entonces tenemos que ver cuando hablamos del buen uso o el mal uso, estamos refiriendo a otra cosa, ¿no? Cómo impacta en la inteligencia, cómo va a impactar en la voluntad, a eso nos referimos, ¿no? El tema de, acá por poner otro ejemplo, ¿no? Las vacaciones virtuales, ¿no? Que se toman algunos, ¿no? Este me pareció siempre un muy buen dibujo para demostrar, ¿no? El abuso justamente y el no aprovechar el tiempo de aire libre, ¿no? Naturaleza, etc. El descuido, ¿no? Hay de estos, hay cientos y cientos, ¿no? El tema del descuido, una madre concentrada, actuando prácticamente como un autómata, ¿no? Con su hijo, ¿no? Descuidando a su hijo. Y este otro tema, ¿no? El tema que creo que después lo tenemos por ahí por otro lado, ¿no? La familia, digamos, conectada, no digamos comunicada, ¿no? O conviviendo, ¿no? Conectada directamente, cada uno con lo suyo y alejados, ¿no? Desencontrados, digamos, en general, ¿no? Otra imagen también que es muy representativa del endiosamiento a veces que se le da, ¿no? Bien irónico, ¿no? A Internet, al Wi-Fi. Y esto es un poco lo que marcó esto que yo le decía en los primeros textos, ¿no? Que uno ya iba metiendo cosas sobre Internet y el uso que se le daba a Internet, estas dos diferencias, ¿no? Una generación Einstein, lo que ellos decían los más listos, los más rápidos, los más sociables, ¿sí? Que era, ellos hablaban cómo se comunican, ¿no? Los jóvenes del siglo XXI. Este es un trabajo, esta generación Einstein, trabajo del 2008. Y luego, otro, al mismo tiempo prácticamente también la primera edición en el 2008, cómo la era digital deja estupefactos a los jóvenes estadounidenses y pone en peligro nuestro futuro, o no confíe en nadie menor de 30 años, ¿no? Como diciendo, es una generación a la que justamente el abuso de las nuevas tecnologías lo que ha hecho es hacerle perder una serie de capacidades que lo ha llevado a ser una generación tonta, ¿no? Este es un poco el sentido que tenía. Pasó el tiempo, ¿no? Desde ese 2008 al 2022 y sale otra edición, ¿no? En este caso distinta, por eso la primera edición en 2022, que se llama La generación más tonta crece. Ya dice, de jóvenes estupefactos a adultos peligrosos. Pasaron, ¿no? Pasaron unos cuantos años, del 2008 al 2022, y esta generación, como que dice el autor, se confirmó, ¿no? Sigue siendo una generación tonta, pero ahora además es peligrosa, ¿no? Estos son, para que vean, ¿no? Las posturas dispares que hay sobre el tema. Y otro que es un libro muy nuevo, que yo, como lo tengo digital, después nos ponemos de acuerdo con Santi, y yo, al que le interese se lo puedo mandar, ¿no? Se llama La fábrica de cretinos digitales, de un francés, ¿no? Los peligros de las pantallas para nuestros hijos. Esto para que se vean las distintas formas de encararlo. Nada más que es un investigador, es un científico, que lo que ha hecho cuando utiliza la palabra cretino, la está utilizando como otro autor que vimos recién, ¿no es cierto? Está hablando de estupidez, de idiotez, ¿no? Un poco la postura también de que en varias partes lo cita este libro de Agustín Laje, ¿no? Que habla de generación, no me acuerdo si decía estúpida, idiota, no me acuerdo, ¿no? Un poco hay partes, si bien se refiere a aspectos que hacen en la política, también habla, ¿no? Del tema de las nuevas tecnologías, cómo afectan, ¿no? Así que esto para que se vea que no hay consenso, no hay consenso. Lo que sí es muy evidente, una falta de equilibrio en cuál es el lugar que debe tener la nueva tecnología a medida que se van desarrollando nuestros hijos, ¿no? Desde más pequeños a más grandes. Esto es un poco lo que no se logra consensuar. Lo mismo pasa con la tecnología educativa, en la educación, metida en la educación, ¿no? Estos proyectos educativos que ven que no están bien y le meten tecnología y luego terminan siendo escuelas, malas escuelas con tecnología, con computadora, ¿no? El tema pasa por el proyecto educativo, cuál es el lugar que se le va a dar a la tecnología.
El tema de lo que se ha ido encontrando con respecto al mal uso justamente de la tecnología, ¿no? El tema del sedentarismo y problemas de salud física. Esto se reitera siempre, ya desde hace mucho tiempo. El tema, ¿no? Obesidad, problemas musculoesqueléticos, ¿no? Por el tema de la falta de actividad física. El tema del trastorno del sueño, se ha hablado también en los últimos años, afortunadamente mucho, ¿no? El tema de la luz azul, cómo afecta esa afectación que tiene en el descanso, cómo afecta en una cantidad de hormonas que deberían estar funcionando cuando se supone que estamos descansando, ¿no? La luz azul que de alguna manera nos está diciendo, no, es de día todavía, ¿no? El tema de la luz en general, estamos de día. Entonces hay un montón de cosas que pasan en el cerebro que dejan de pasar. Justamente para limpiarlo, entre comillas, ¿no? Para el funcionamiento que le toca al otro día. El tema del acoso en línea, el ciberbullying, justamente, acá hay dos, ¿no? A veces se comete el error, se dice ciberacoso, como si se refiriera solamente al bullying, al ciberbullying. No, se habla de alguna manera del grooming, ¿no? De los acosadores sexuales, los perpetradores sexuales, en Internet, adultos, ¿no? Que engañan a los niños. Y el tema sí del ciberbullying, siempre el bullying referido al acoso, al hostigamiento entre escolares, ¿no? No como están usando ahora, ¿no? Que tal político le hace bullying al otro, etcétera, que eso no es así. El bullying está reservado pura y exclusivamente al hostigamiento, al acoso entre escolares. El tema de las distracciones en el estudio, que ya ha llevado a varios países, ya no, uno de los primeros que ha hecho más ruido ha sido Francia. Uno de los argumentos de sacar el celular de las escuelas ha sido justamente el tema de las distracciones. Hay otros que lo han sacado no solo por las distracciones, sino por el uso que hacen para fotografiar a compañeros, a compañeras, y luego bajarlo, ¿no? Como videos divertidos, que son burlas en definitiva, ¿no? Bueno, esto se ha tratado de, en algunos lugares, dar un marcha atrás en lo que se llamó en su momento la educación móvil, ¿no? Utilizar justamente el dispositivo, el celular, utilizado como un recurso para aprovecharlo, ¿no? Todo un tema, esto no nos vamos a detener acá, ¿no? Pero bueno, volvemos a esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para integrarlo como corresponde? Si no sabemos qué vamos a hacer con el celular en una escuela, mejor por supuesto que no esté, ¿no? Pero acá viene un poco el choque con la familia que quiere estar comunicado con su hijo, entonces nos está costando siempre ponernos de acuerdo cómo debe ser, ¿no? La inclusión de, en este caso, por ejemplo, un móvil o una tablet en una institución educativa. El tema de la exposición al contenido, todo lo que tiene que ver con, vuelvo a esto, tipos de violencia y el material sexual explícito, la falta de interacción social cara a cara. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando muchas veces en aquellas instituciones que permiten abiertamente el celular, uno sale al recreo y no los ve como en otra época, ¿no? Yo extraño la época en que salía cuando tocaba el timbre o la campana de recreo y uno tenía que estar esquivando alumnos para que no le pasaran por encima, ¿no? Ahora no, ahora van despacio, mirando, bajando la escalera, mirando el celular, ¿no? Y moviéndose muy lentamente por los patios de recreo. Y el tema de la adicción a las redes sociales, los juegos en línea, que es un poco también el tema que incluimos acá, ¿no? Bueno, el tema de, en general, el tiempo que dedican a las distintas aplicaciones, otro estudio, ¿no? Esto del 2022. Miren el celeste, ¿no? El azul, digamos, celeste, el tiempo dedicado a juegos, ¿sí? Es prácticamente el mayor, ¿no? Sobrepasa un poquito las redes sociales, ¿sí? 1 hora y media más o menos. Siempre son fastidiosos estos estudios. Hay que ver bien las muestras, bueno, pero lo tomamos porque son de organizaciones serias, ¿no? En general. Pero bueno, el tema del el juego en general, las redes sociales, el tema de viajes, compras, deporte, entretenimiento, finanzas, esto en general el uso, ¿no? Que se le da en una familia, digamos, todos los integrantes de una familia. Tiempo en general, promedio, ¿no? Dedicado al uso de las distintas aplicaciones, más de 3 horas y media diarias, ¿no?
el tema de, pasamos un poco a lo neurológico, ¿no? El tema de qué pasa con los niños cuando están conectados a determinadas redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa con el like? Cada vez que aparece un like, ¿no? Que provoca gratificación, placer, empieza a funcionar la dopamina, ¿no es cierto? Este neurotransmisor, la dopamina. Ahora, generalmente ya mucho lo está diciendo, está insistiendo, ¿no? La neurociencia diciendo, ojo, la dopamina, así como que tiene que ver con la gratificación y el placer, también cuando se abusa justamente de esas gratificaciones, de eso que me produce el placer, se puede caer en la adicción, ¿no? Por eso la llaman también la hormona de la adicción, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando bajas, pega un bajón primero, hay una subida, ¿no? Ahí dicen, hay un chispazo relacionado con el placer, con la satisfacción, etcétera, ¿no? Cuando hay un chorro, dicen algunos, de dopamina, pero luego hay un bajón y ahí es donde luego se recurre para lograr nuevas gratificaciones, el comer, el porno, los juegos, etcétera, ¿no? Estos son los riesgos que se comete. ¿En dónde? En una corteza prefrontal inmadura, ¿eh? Estamos hablando generalmente, según los autores, la corteza prefrontal llega más o menos a su madurez a los 24 o 25 años. Distintos autores pueden poner distintas fechas, pero más o menos estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene, así muy rápido, ¿no? Esa corteza prefrontal, la última, ¿no? En madurar, atención, concentración, control de impulsos, etcétera, ¿no? Y ahí entiendo la adicción, ¿no? No puedo parar. Otro tema es, en realidad, cuando uno habla de Internet, no debería hablar de adicción a Internet. ¿Por qué? Porque todavía no está considerada una adicción. Esto es todo un tema, ¿no? Algunos van a decir, ¿cómo? No puede ser. Bueno, sí, todavía no. Ya desde el DSM-5, ahí en el 2013, que todo el mundo esperaba que apareciera, ¿no? La adicción a la tecnología no apareció. Sí se habla de esto de con sustancia o sin sustancia, no siempre se ha referido en general a la adicción con sustancia. Bueno, hoy hay todo un empuje, yo calculo que ya en el próximo DSM, el manual de psiquiatría, ya seguramente va a aparecer. ¿Por qué? Dice, aumenta la cantidad de dopamina en el sistema de recompensa del cerebro, exactamente como si hubiera consumido sustancia, ¿eh? Lo que produce, dice, un estado de placer que refuerza que sigamos consumiendo, ¿no? En este caso, redes sociales, por ejemplo, ¿no? Internet. Algo parecido pasa con las menos malas, dice, ¿no? Como el dulce o la comida basura, ¿no? Que también, acá estamos hablando de adicción, ¿no? A determinado tipo de comida. Entonces, todo un planteo, ¿no? Que hoy se está haciendo, pero bueno, entendemos perfectamente que hay estas adicciones sin sustancia, que también se las llaman comportamentales, ¿no? Que de alguna manera tienen todo lo mismo que hemos visto a aquellas con sustancia, ¿no? Incluido el síndrome de abstinencia. El tratamiento en general de una adicción, por ejemplo, una adicción a las redes, esto es lo que yo les decía, les dejo para que lo lean en más detalle después, esto que tiene que ver, ¿no? Con ya sean nuevas tecnologías, redes, internet en general, ¿no? Que hay todo un tema que se está viendo la necesidad de trabajarlo de una manera compleja. ¿Por qué? Porque en general terminan siendo uso problemático, ¿no? De internet se termina convirtiendo en un comportamiento aprendido. O sea, no viene de la nada. De ahí que ustedes van a ver que hay como una reiteración permanente al lugar de la familia, ¿no? La familia tiene que estar permanentemente en la recuperación de este tipo de adicciones, como de otras, ¿no? Tiene que estar la familia apoyando, ¿no? Bueno, y habla del tema justamente del aumento de la motivación, ¿no? Implicarse en el tratamiento. Generalmente no lo ven como un problema. Yo ahí lo marqué en rojo, pero bueno, se ha corrido un poco, pero ya cuando se lo mande va a ir bien. El tema de aprender a estar en Internet, a relacionarse con Internet, ¿no? Y
considerar, ¿no?, que la persona lo que tiene que hacer es reaprender a utilizar el recurso informático de forma adaptativa, ¿no? Hay todo un reaprendizaje que hay que hacer, pero se necesita un acompañamiento complejo, ¿no? Fíjense los riesgos reales, ¿no?, el que está expuesto a alguien que está más de 3 horas, ¿no?, conectado, como vimos antes, por día, ¿no? Y habla de acceso a pornografía no deseada, un 12%, realizar compras, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la compra, que siempre se le ha llamado más a nivel compulsivo, ¿no?, un 8%, ser víctimas de robo de identidad online, o sea, estar expuesto, ¿no?, a ciberdelitos, entre un 7% y, bueno, y a hacker un 8%, el tema del juego y apuestas online, un 5%, y el uso inapropiado de imágenes compartidas sin su consentimiento, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la utilización que se hace de la imagen, que luego generalmente se utiliza para extorsionar a la otra persona, etcétera, un 5%. Y acá volvemos a esto, ¿no? Trastorno, lo que llamamos, hablando de un poco, volviendo un poco al tema del juego en línea y de estos casinos virtuales, ¿no?, que en general que hemos visto que ha ido creciendo en los últimos tiempos, no mucho más de un año en el tema de adolescentes y niños, también se habla de adolescentes, pero y niños también, ¿no? Son trastornos no relacionados a sustancias. Esto lo quiero dejar claro porque nosotros insistimos, porque sabemos por qué lo decimos, ¿no?, esta adicción, ¿no?, adicciones sin droga, pero bueno, hoy se las considera adicciones conductuales. Única patología que está aprobada en este sentido es el trastorno por juego de apuestas. Es el único, no se habla de adicción a Internet, sino que se habla de una adicción a el juego, en este caso de apuestas en general y online en particular. Juego patológico o ludopatía, se lo llamaba en el 2022, y abajo pongo una explicación ahí, no existen hábitos de conducta que aparentemente son inofensivos, pero que se pueden convertir en adictivos e interferir en la vida, ¿no?, de las personas. ¿Por qué? Porque se pasa al uso, en este caso, al aprovechamiento, al gusto, a luego la reiteración, la repetición, y se termina convirtiendo en adictivo, porque van actuando todos los centros de placer, de gratificación, y luego deja de ser ya algo gratificante, ¿no? La persona termina esclavizándose justamente, ¿no?, en esto. Bueno, ejemplos, ¿no? Durante el Mundial, y ahí es donde empezamos a enterarnos un poco más de todo esto, ¿no? Durante el Mundial, dice, fueron miles los menores de edad, sobre todo varones, que se metieron en el mundo de las apuestas deportivas y después pasaron justamente a todo lo que llamamos en general, ¿no?, la timba, ¿no?, en general. Fíjense este detalle de la investigación, ¿no? En los grupos no hay ni una sola chica. Son todos varones, menores de edad, entre los 13 y los 17 años. La mayoría juega con la mensualidad que les dan sus padres para cubrir los gastos básicos, como el almuerzo, ¿no?, y cargar, ¿no es cierto?, para el transporte, ¿no? Es lo que van haciendo. Se han ido conociendo historias, que son, ahora no podemos, ¿no?, dedicarle más tiempo, historias con respecto a esto. Por supuesto, ya no era solamente la mensualidad, ¿no?, poder utilizar lo que le daba la familia para la merienda, para transporte, para varias cosas, sino a veces también robar, ¿no?, robar tarjetas de crédito, etcétera, y luego endeudarse también cuando se empieza a pedir, ¿no?, a pedir a otro, que ya te lo voy a devolver. Chicos que se han asustado porque han ganado mucho justamente, ¿no? Enterarse en algunas aulas de que algo raro estaba pasando. ¿Por qué? Porque de golpe fue una algarabía total. ¿Por qué? Porque había ganado un equipo de fútbol de Sudáfrica, que no lo conocía nadie, pero al que ellos le habían apostado, ¿no? Y ahí enterarse un poco, ¿no?, los docentes y las autoridades. La gran pregunta, la que por lo menos me ha hecho más la prensa, es cómo puede ser que estaban jugando en el aula y que los docentes no estaban enterados.
¿no? Y hay todo un replanteo que hay que hacerse con respecto a la disciplina, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? En las horas de clase, etcétera, ¿no? Ahí que uno sale, termina dando explicaciones, ¿no? Por cómo se meten estos fenómenos que terminan a veces justamente por desconocimiento, terminan confundiendo, ¿no? Muchos no tenían ni idea qué era lo que estaba pasando, ¿no? Por ahí los preceptores eran un poco, en el caso del secundario, los que iban teniendo un poco más claro el tema. Entonces, ahí abajo pongo, los adolescentes son más propensos que los adultos a entrar en circuitos adictivos. ¿Por qué? Porque esto que dijimos, ¿no? Porque hay una menor madurez justamente de todo lo que es el área prefrontal, que tiene que ver sobre todo con el control de impulso. El control de impulso. Bueno, a ver, otro tema, ¿no? Relacionados con el tema de juegos en línea, ¿no? ¿Cuáles serían las orientaciones para tratar de estar atento, ¿no? A los peligros? Lo voy pasando rápido para ustedes lo tienen acá, ¿no es cierto? Para leerlo mejor, ¿no? Pero todo lo que siempre se insiste es supervisión activa. No llamarlo control, algunos no lo quieren llamar control, supervisión activa, hay que estar atentos, conocer los sitios web, qué es lo que juegan, etc. Me acuerdo, estoy ahora, ¿no?, pensando cuando salía el tema hace unas cuantas décadas, el tema de los videojuegos violentos, ¿no? Videojuegos violentos que los padres decían, no, pero si estás jugando, mirá, son imágenes, ¿no? Imágenes, son dibujos, y eran impresionantes, ¿no? O sea, cortar cabezas, desmembrar, etcétera, ¿no? El tema de una educación sobre justamente seguridad en línea. Tenemos encuestas donde justamente los estudiantes de los últimos años de la primaria, ¿no?, y ya del secundario, cuando uno les pregunta sobre estos temas de seguridad, dice que ellos lo tienen totalmente controlado, ¿no? Cuando sabemos lo complejo que es, lo difícil que es, y todo lo que es el mundo, ¿no?, del ciberdelito, como está permanentemente moviéndose. El tema de las configuraciones, justamente también de privacidad. En los más chicos vamos a tener que estar los adultos atentos a esto y también insistirle, ¿no?, dentro de esta omnipotencia por ahí que muestran algunos adolescentes, de la necesidad de que estén atentos, ¿no?, justamente para no ser vulnerados, ¿no? Y el establecimiento de límites de tiempo. Este es otro tema que para mí es fundamental. Si uno tuviera que simplificar, ¿no?, desde los más chicos, si van a estar frente a los dispositivos, hay dos temas, ¿no? Es el tiempo y el contenido, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿No? Porque ahí es donde se transforma justamente en problemático, ¿no? Cuando no hay límite de tiempo, y cuando el contenido, por supuesto, termina siendo perjudicial, ¿no? También el tema de la conversación, ¿no? La confianza, que haya un hábito de comunicación con los padres para que cuando pasa algo justamente se les presente algún tipo de problema en línea o otro tipo de problema, sean abiertos y los digan, ¿no? Con el tema de la violencia, nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado que los chicos que sufren violencia, hay un 40% que no lo comunica, sobre todo a los adultos, padres, docentes, no se los comunica. Y lo hablan con otros que, bueno, a ver, con los pocos amigos que tienen muchas veces, y eso no sirve porque no destraba, no rompe el problema. El tema del filtrado de contenidos, lo mismo, ¿no? Para poder prevenir el acceso a sitios inapropiados. En esto hay que ser muy concreto. A veces algunos dicen, no, porque es una falta de confianza a mi hijo. No, estamos hablando de algo que lo supera al propio, y lo supera a veces al adulto, ¿no? Entonces uno tiene en esto no es un tema de saber o no saber, ¿no? Es un tema de que cualquiera puede ser vulnerado con este tipo de cosas, ¿no? El tema, a ver, pongo un ejemplo, ¿no?, que me pasó hace no mucho, sin poner nombres ni detalles, ¿no? De una persona que se dedicaba al ciberdelito, ¿no?, y tenía muy claro todos estos temas. Sin embargo, a veces cuando lo invitaban a algún canal de televisión, 8, 9, 10 de la noche, se sacaba fotos y las bajaba a Facebook diciendo me voy al canal tal.
avisándole a todo el mundo que en la casa él no iba a estar y capaz que estaba la esposa o no había nadie, ¿no? O sea, estas cosas son las que nosotros decimos una ingenuidad torpe, ¿no? El tema de conocer también a qué juegan, familiarizarse con los juegos, no es un tema de ellos solamente, ¿no? ¿Qué aprendizajes están haciendo y qué conductas, ¿no? están poniendo en juego? El monitoreo también de las distintas interacciones que tienen, ¿no? Sobre todo esto, en una insistencia, lo que llamamos la netiqueta o la conducta en las redes, ¿no? Las reglas de cortesía en Internet, ¿no? También esto hay que trabajarlo. Bueno, y ahí vuelvo a poner abajo esto que lo debemos reiterar siempre. Siempre comunicación abierta y participación activa. O sea, abrir todas las puertas para que no duden recurrir a nosotros cuando tienen un problema, no, que no tengan miedo y que vayan a contárselo a otro que nunca lo va a poder ayudar, ¿no? Y una participación activa que quiere decir, si quieren ustedes, hasta una prevención activa, un estar con ellos de manera más activa, pero no mezclándonos en las actividades porque terminamos siendo molestos, sino tener lo que siempre se llama una presencia educativa, una presencia atenta, y tratar de demostrar que no perdemos la confianza, porque ahí es donde empiezan a mentirnos, no empiezan a contar y empiezan a filtrar la información que nos dan. Una de las preguntas, ¿no? Que es una pregunta que se hace todo el mundo desde hace mucho tiempo y les aclaro que no hay consenso. Les muestro un ejemplo. ¿A qué edad debería un niño tener un teléfono? ¿No? Lo primero que uno se le ocurre, ¿para qué lo quiere? ¿No es cierto? El teléfono. Lo que pasa es que sabemos que ya el teléfono no es el teléfono, ¿no? Es una computadora de bolsillo, punto, ¿no? O sea que tiene muchísimas funciones, y ellos nacieron en ese mundo, la mayoría de ellos han nacido en ese mundo, están habituados a esto, y es como que se sienten extraños muchas veces cuando uno les niega este tipo de cosas, ¿no? Pero miren esto. Dice, los expertos sugieren que se debería esperar para darle un teléfono celular a un hijo, al menos hasta iniciado el secundario. Esta es una cosa general, ¿no? Además de la edad, hay que tener en cuenta, miren esto, la conciencia social del niño, qué responsabilidad tiene en relación a los demás, a las interacciones que establece con los otros. Su comprensión de la tecnología, sabe cómo poner seguros para no ser vulnerados, filtros, etcétera. ¿Con quién me comunico? ¿Quién se está comunicando demasiado y no tengo idea quién es o me puede estar engañando, etcétera? Y el tema de la madurez también, esto lo ponemos, ¿no? Entre comillas. Hay chicos que en esto son más rápidos, ¿no? Uno conoce a sus hijos, ¿no? De sus hijos sabe, ¿no? No lo van a pasar tan así, no lo van a engañar con tanta facilidad, y aquel hay que estar encima de él, ¿no? O sea, necesitamos, y esto, bueno, viene dicho sea de paso, ¿no? Necesitamos que nuestros hijos, como pasan a veces, ¿no? Muchas veces en la institución uno termina convencido de que ese padre o esa madre realmente no conoce bien a su hijo, ¿no? No lo conoce bien, ¿no? Como que no mira todos los aspectos, ¿no? A la persona de manera integral, ¿no? Le están faltando datos. Y miren esto otro, que sugiere, esto ya tiene que ver, ¿no? con estudios más complejos, ¿no? Que habla de que sugiere que los niños menores de 18 meses eviten el uso de pantallas, excepto para hacer videollamadas, ¿no? Acá no se escandalice nadie, acá estamos hablando de como si fuera de estos juguetes a veces que hacen ruido, emiten imágenes, ¿no? Ya prácticamente, si estamos hablando de 18 meses, un año y medio, ya puede haber como una comunicación breve, ¿no? Una videollamada donde la mamá puede estar lejos, a la abuela, ¿no? El abuelo, alguien, bueno, a ver, se entiende en ese sentido, no dejárselo ahí, ¿no? En donde está mientras yo hago mis cosas. No, está hablando con algo que tiene una utilidad concreta. Después la otra sugerencia, ¿cuál es? Entre ya los 18 y los 2 años, si se permite, miren lo que dice, si se permite, no es obligatorio,
Si se permite el uso de dispositivos, se sugiere que los padres elijan el contenido educativo de alta calidad y lo vean con sus hijos para ayudarles a entender lo que están viendo. ¿Puedo yo, papá, mamá, estar en ese momento sentado con mi hijo explicándole? No, no puedo, listo, no hay celular. Ya veremos la oportunidad donde lo podemos hacer juntos. A partir de los 2 y 5 años, el tiempo de pantalla, dice, debe ser limitado y enfocado en programas o aplicaciones educativas. Y los padres deben participar también activamente. Ven siempre la presencia, ¿no?, del padre. No borrarse, sino estar. No puedo estar, no se hace. Y insiste en esto, ¿no? Es importante que el uso del dispositivo no interfiera con otras actividades importantes, como el juego al aire libre, el tiempo en familia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no puede estar antes. Es una cosa totalmente complementaria y bajo supervisión, bajo la presencia, entre comillas, educativa, ¿no?, de papá, mamá o el adulto, ¿no?, responsable que esté con ese niño o esa niña. Acá ya no entro mucho en detalle, también para que ustedes lo tengan y lo analicen, ¿no? Todo lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo, todo lo que tiene que ver el tema del sueño que ya hablamos, ¿no? Se liberan hormonas de crecimiento que son esenciales, todo lo que significa en general, ¿no?, el descanso, ¿no?, en el cerebro humano. El tema del funcionamiento cognitivo, lo mismo, ¿no? Cómo mejora con el descanso, cómo mejora la memoria, la concentración, temas de salud mental, ¿no?, para prevenir problemas de ansiedad, depresión, lo que hace el sistema inmunológico, el control de peso, ¿no? La falta de sueño afecta niveles de hormonas relacionados con el hambre, ¿no?, y producen riesgo de obesidad, comportamiento y desempeño social. Los niños que no duermen lo suficiente tienen cambios de comportamiento, ¿no? Esto lo sabemos, irritabilidad y dificultades en establecer buenas relaciones con los demás. Y lo que hace al ritmo circadiano, ¿no? Necesitan los chicos, ¿no?, niños y adolescentes, más horas de sueño que los adultos, y esto, lamentablemente, en general, muchos de los estudios nos están mostrando que no está pasando. No está, más allá de aquellos estudios que dicen que deberíamos, a ver, en la mañana se debería empezar cerca de las 9 de la mañana, por favor no pongan las materias instrumentales, no caso de matemática, en las primeras horas. Más allá de eso, ¿cuánto tiempo durmió realmente? ¿Cuánto tiempo ha estado con el celular, la televisión, la tablet, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera? Con respecto al tema de la miopía, no hay, en general se dice, ¿no?, que no hay evidencia científica, ¿no?, para decir que causa directamente, ¿no?, el uso del teléfono celular causa miopía. Pero sí hay otros estudios que hablan, ¿no?, de que el ojo es muy chico, permanentemente regulando, ¿no?, desde un celular también pequeño, etcétera, ¿no?, el contraste a veces entre la oscuridad, porque están en un lugar oscuro, y la pantalla, ¿no?, produce permanentemente, ¿no?, un desgaste en el movimiento que tiene que hacer el ojo, ¿no?, para ir adecuándolo. La miopía, dice, generalmente que se debe a factores genéticos y ambientales. Bueno, hay algunos autores que dicen que justamente el mal uso, el abuso de las pantallas, a veces, más allá de lo genético, también afecta. Y hay una recomendación, la puse porque siempre me pareció buena, esto de, es importante destacar que el uso prolongado de las pantallas, que provoca fatiga sexual, ¿no?, y molestias, ¿no?, también se puede prevenir con un ejercicio que recomiendan algunos. En realidad, era 20-20-20, porque eran 20, 20 minutos, 20 millas, 6 metros, durante más o menos 20 segundos, ¿no?, como un ejercicio para salir de esa cercanía que me obliga, ¿no?, al estar frente a un dispositivo. Bueno, y para cerrar vuelvo a mostrar esta imagen, ¿no?, para ver si hay otras preguntas. Esto de la importancia de la presencia responsable, atenta de la familia, de toda la familia. O
sea, la conducta que tengamos los adultos va a convertirse en una conducta a aprender, para aprender, ¿no? Hay otra viñeta que es muy interesante, que algunos la deben haber visto, donde en un banco de plaza hay una madre que está con su hija, y la mira a la otra señora, donde la señora está leyendo y el niño está leyendo, y le pregunta cómo hace para que su hijo lea, ¿no? Y la madre, esa señora, está leyendo, y la que pregunta está con el celular, y por supuesto su hija está con un celular, no está con un libro. Entonces somos ejemplos permanentemente, ¿no?, de conductas, y hay que estar atentos porque la más fuerte siempre va a ser la familia, van a seguir los docentes, pero cuánto tiempo están expuestos a estas tecnologías, ¿no?, de la información y la comunicación, donde siguen aprendiendo, se nos meten dentro de la casa y aprenden otras cosas, ¿no? Entonces, por eso el tema de la prevención es fundamental, y también convertirnos en esto, no quiero decir en expertos de estos temas, pero como responsables, ¿no?, como adultos responsables, como de alguna manera, como debemos ser autoridad, estar muy atento porque esto cambia permanentemente. Desde en este caso, ¿no?, del Observatorio de la Convivencia Escolar, se imaginan ustedes que con una mirada sistémico-ecológica no estamos metidos de cabeza mirando la escuela. Tenemos que mirar todo. Tenemos que mirar para poder explicarnos qué le pasa a un niño o a una niña. Nosotros tenemos que ver qué pasa con su familia, qué pasa con el barrio, qué pasa con la escuela y qué pasa con el resto de la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los indicadores que de alguna manera me están diciendo todo esto se está metiendo a través de las nuevas tecnologías adentro de la casa y está causando otros aprendizajes? La cultura se va moviendo, va cambiando, y esto es lo que luego encontramos en la escuela, y muchas veces nos cuesta, en esta escuela vieja en general, ¿no?, que tenemos, ahora hablo de todo el sistema educativo, ¿no?, en esta escuela vieja del siglo XIX, es muy difícil hoy tratar de compensar y de integrarse y de incluirse a lo que esperan, ¿no?, lo que esperan la familia, lo que esperan los chicos, motivar, en definitiva, ¿no? Entonces hay que estar todo el tiempo buscando cuáles son las mejores innovaciones. Pero sí hay que estar muy atento a todo esto que intoxica, ¿no? Intoxica absolutamente, ¿no?, estas nuevas adicciones, sobre todo adicciones comportamentales, ¿no?, conductuales, que con toda esta nueva tecnología hoy nos han despertado un poco de esta siesta pedagógica en la que estamos sometidos, y necesitamos hoy más que nunca estar atentos, ¿no? Así que bueno, yo quedo a disposición de ustedes, gracias por el ratito, quedo a disposición de ustedes si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir y los escucho. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que clarísimo y buenísimas las imágenes también. Como que ayudan mucho a hacerse de la idea. Así que nada, por suerte también gracias a que varios pusieron varias preguntas antes, pudiste ir abordando también muchas de las cosas que salían en esas preguntas. Así que me parece que hay mucho ya contestado, pero bueno, siempre abiertos a habilitar el micrófono por el chat para si alguien tiene alguna duda más, alguna consulta, algo que quieran específicamente preguntar. Adelante. Ahí tenés una en el chat, ¿no? Leo dice, si por trabajo y cantidad de niños y mamá sola, cansancio, no puedo acompañarlos, si conviene sacarles el celular, por ejemplo. A ver, yo les voy a ser sincero, ¿no?, en esto. Yo prefiero hacer todo un camino que es mucho más largo, y entiendo la pregunta, ¿no? Si no voy a estar presente, ¿no? Es un riesgo, lo estoy dejando solo. No es solamente con el celular, ¿no? En otras también, en otras actividades. Yo creo que lo mejor que hay, y esto es prevención pura, prevención primaria, ¿no?, anticiparme a muchas cosas, es que en general debemos aprender que hay que empezar temprano, ¿no? Hay que empezar temprano. O sea, si yo creo que cuando mi hijo llega a la pubertad y a la adolescencia,
voy a empezar a poner controles, porque ahí había algunas preguntas, ¿no? Pues, la verdad que por el tiempo, ¿no? No, hay tantas cosas, ¿no? que preguntar. Esto de que mi hijo me acepte, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo eso de alguna manera, que me acepte, ¿no? En su red social para yo así poder controlarlo, son preguntas desde hace mucho tiempo, ¿no? Que se hacían ya cuando empezaron las redes sociales. Y siempre la respuesta fue más o menos la misma, ¿no? O sea, yo tengo que dar en esto que queda un poco para el chico como no confías en mí. Hay padres que por supuesto no confían, ¿no? En su hijo, pero digo, no confías en mí. Y lo que aprendimos fue que los chicos tenían un perfil para los padres y tenían otro perfil para los amigos, ¿no? O sea que en definitiva siempre le encuentran la vuelta para vulnerarlos, ¿no? Y por eso es tan importante la confianza. A ver, ¿cómo hago para que ellos sientan que no hace falta estar engañando porque son creíbles, ¿no? De alguna manera, y esto ya es un aprendizaje, ¿no? Entonces, me parece que pensar que cuando yo me mueva, me distraiga 2 segundos, va a pasar algo, bueno, hay cosas que tengo que trabajar en la casa, hay desaprendizaje que tengo que hacer con mi hijo, con mi hija, ¿no? Para de alguna manera confiar que esto que hemos dicho siempre, ¿no? O sea, de alguna manera no está atado todavía el cordón umbilical, ¿no? No necesita estar todo el tiempo, ¿no? Uno encima de alguna manera viendo a ver qué va a hacer, ¿no? Desconfiando del hijo. Es toda una tarea que tenemos que hacer. Si alguno piensa, está bien, no lo hice, al principio no lo hice y ahora tengo que estar atrás de él. Bueno, hay que hacer toda una tarea para recuperar, ¿no? Lo que llamamos nosotros, ¿no? Estos desaprendizajes, ¿no? Que hay que hacer de cosas que no se hicieron bien en su momento. Y este es algo bueno, ¿no? El ser humano, nosotros decimos, hay conductas dañinas que son aprendidas, pero lo bueno es que, bueno, se pueden prevenir, supongamos que no se pudo, pero de alguna manera se puede intervenir de manera eficaz y se pueden desaprender. Siempre el desaprendizaje es más complejo, siempre, ¿no? Esto siempre ha sido así. Por eso siempre mejor la prevención. Pero si no se pudo hacer y tomo conciencia de todo lo que me falta, bueno, hay muchas posibilidades, pero yo creo que la mayor cuota de cambio, ¿no? Es esto, de demostrar de alguna manera que somos confiables como adultos y que ellos de alguna manera nos demuestran que también son confiables. Podés creer en mí. Ese camino que no es fácil hay que hacerlo. Buenísimo, Alejandro, muchas gracias. Sale otra pregunta que dice, ¿cómo saber si hay adicción? ¿Hay que conversarlo con un médico o psicólogo? Bueno, sí, es así porque a veces hay falsas adicciones, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con esto reiterado, ¿no? Cuando se reitera, pero sobre todo cuando hay, ya es más compulsivo, ¿no? Hay hasta, lo voy a decir, poner entre comillas, ¿no? Hasta cierto sufrimiento por no poder dejar algo, ¿no? Dejar de hacerlo o no hacer, o ser privado de eso, ¿no? Hay una serie de indicadores que ya uno, por supuesto, ¿no? Siempre es mejor el profesional que tiene una mirada más aguda con respecto a eso. Pero en general, recuerden que hay una negación muchas veces de parte del adicto. Ahora hablemos de adicción en general, ¿no? Con sustancia o sin sustancia. Hay una negación, ¿no? Y hay esto que lo dicen con mucha frecuencia, ¿no? Cuando yo quiero, lo dejo, ¿no? O no me preocupa como parece. Por ejemplo, el tema de lo que llaman la nomofobia, ¿no? Esto de perder el celular, lo que significa para algunos perder el celular. Luego hay otros términos que han ido apareciendo como esto de no poder estar comunicado. De golpe me quedé sin Wi-Fi. Hay gente que directamente se vuelve loca, ¿no es cierto? Porque está en comunicación permanente. No quiere decir que está mirando el celular, pero con todos los ruiditos, ¿no? Que me van avisando que alguien me está diciendo algo, me entró un aviso, me entró una noticia, me entró y deja de tenerlo, ¿no? Bueno, hay gente que también tiene adicción a eso, entre comillas, ¿no? Vuelvo a esto, porque no hay todavía adicción a esos aspectos, ¿no? Pero
hay indicadores y realmente se entra en conductas patológicas importantes. Hasta ahora, el tema del juego ha sido el único aceptado, ¿no? De todos estos conductas adictivas sin sustancias, no comportamentales. Pero sabemos perfectamente que hay conductas, bueno, a ver, se conoce, por supuesto que entran, coalicionan también con otro tipo de patologías, ¿no? De la salud mental. Pero ha habido casos, ¿no? de chicos privados, que se lo han privado de su celular, justamente porque se portaron mal, por ejemplo, y luego hemos tenido intentos de suicidio, ¿no? O sea, llegar a... ¿Por qué? Porque no es solamente la adicción al celular, sino también hay otro tipo de temas a considerar, ¿no? A pensar. Perfecto, Alejandro, clarísimo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más, quizás por el chat. Ahí van agradeciendo también. Ahí pusimos también, Alejandro, y les cuento a todos, una encuesta en el chat, la vuelvo a copiar. Que nada, que nos sirve mucho para, sobre todo para ver un poco y seguir mejorando estas sesiones, estas charlas para las familias, con algunas dudas, que nos sirve para ver bien un poco los aprendizajes que quedaron, nuevos temas que quieran plantear o que podamos por ahí llegar a abordar. La verdad que es complejo siempre poder llegar a todo, como decía recién, había muchísimas preguntas y son miles los temas o las aristas que se van abriendo. Pero bueno, lo bueno es saber de que al menos en nuestros colegios y en toda la provincia, por lo que fuimos viendo, se está trabajando mucho el tema, estamos muy en sintonía, la verdad que íbamos asintiendo a medida que ibas hablando en cómo lo venimos trabajando, desde el gabinete de orientación, desde las clases, desde los talleres, tanto en el colegio de las chicas como en el de los varones, y eso está bueno. Y sobre todo que los chicos lo puedan contar. Esto me gustó el último término de no homofobia, es lo que deben sentir cuando le sacamos el celular cuando comienzan el día. Eh, y qué interesante porque uno va viendo y va midiendo a ver cuánto efectivamente lo tienen, lo va agarrando. eh, Sí. Peor, y peor que le hubieran sacado el apéndice. exacto. A ver, yo por decir algo, ¿no? Que uno va viendo, a mí me toca trabajar mucho de México para abajo, ¿no? Y yo lo que veo, y creo que hay que siempre decirlo y rescatarlo, porque a veces uno lo naturaliza y no lo ve, la importancia de esta alianza entre la familia y la escuela, ¿no? Sí, a mí cada vez que me preguntan, lo digo, antes lo decía por mis hijos, ahora lo digo también por mis nietas y nietos, ¿no? Esto de cuál es el mejor, para mí, el mejor proyecto educativo, ¿no? Sea familiar y, bueno, y escolar, ¿no? Que es también complejo. Aquel que es capaz de darle las herramientas, ¿no? O ayudarlo a los chicos y a los chicos a construir sus proyectos personales de vidas, tanto en lo social, ¿no? Como en lo personal, ¿no? O sea, ayudarlos a esto en un mundo que cada vez va a ser más complejo. Y tratar de convencerlos también. Algo, bueno, lo puse en un libro que salió el año pasado que se llama Rediseñar la Humanidad, ¿no? Es un libro medio pedante, parece, ¿no? Como que uno va a dar las herramientas para eso. Pero bueno, ahí en realidad lo que hice fue aprender de la paleoantropología, que es lo que nos van diciendo hoy a medida que lo vamos conociendo los fósiles, ¿no? Los fósiles no hablan, no muestran conducta, sin embargo, se han descubierto cosas que son impresionantes. Y el ser humano, Homo sapiens, sobrevive justamente porque, a diferencia de los otros humanos que había, ¿no? Prácticamente casi en el mismo momento, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Sobrevive porque justamente fue capaz de compartir, capaz de compadecerse también del otro, ¿no? Hay una prehistoria hasta de la compasión que hoy se puede demostrar. Entonces el ser humano en general no es naturalmente violento. Hay una cultura, sí, una cultura violenta que se vive de distinta forma a través que, ¿no? En los distintos tiempos. Pero el ser humano se ha caracterizado por todo lo contrario, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a dar muestras desde justamente la familia y las instituciones educativas que somos capaces, ¿no? De estar con el otro, estar bien conmigo mismo y con el otro. No, esto es fundamental y hay que trabajarlo y tiene que ocupar un lugar. Es una
y como dice Martha Nussbaum, ¿no? La filósofa norteamericana, ella dice, hay una crisis peligrosísima, ¿no? De pérdida de humanidad, ¿no? De a poquito se va recortando y se va tecnologizando todo, se va haciendo más duro, más frío, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, a través, vuelvo a esto, ¿no? De la familia y de la escuela, mostrar otra cara, que creo que es la que el ser humano no se extinguió justamente porque mostró toda su humanidad en el mejor sentido de la palabra. Y en estos momentos, digámoslo de esta manera, estamos en riesgo porque aquello que no nos permitió extinguirnos, hoy lo estamos deteriorando, lo estamos perdiendo. Y la educación familiar y escolar lo puede recuperar, ¿no? Porque en general el resto de la sociedad, ni hablo de políticas públicas, de eso, no hablo en general de estas dos instituciones, hoy se tienen que cuidar entre ellas. Excelente, excelente, Alejandro, la verdad que coincidimos y es un poco el lema de nuestros colegios, ¿no? El colegio de familias, potenciarlo, así que el alto compromiso que hubo hoy, incluso a pesar del cambio de último momento, y el sonda no pudo parar, tuvimos incluso mucha gente conectada, así que buenísimo. Estaba Martín, que tenía una pregunta más, y ya podemos liberarnos. Si estás por ahí, Martín. Lo perdimos. ¿Cuál de todos, Martín? Yo no. Martín Alamán. Estaba ahí que había preguntado por el chat. Mientras voy, si no aparece, dejando por último de vuelta el link a la encuesta. Bueno, y si no, te la haremos llegar. Me dijiste que ibas a tener la posibilidad de mandarnos el PDF que un poco con la presentación para poder compartirlo. Ahí tenemos el mail de todos los que se inscribieron. Perfecto, Martín, mándamela. Te la mando Mándala a por, vos. Te la mando a dale. vos. Mándala por escrito, Martín, si querés. Así que nada, eso, tenemos el PDF para enviar y tenemos, bueno, la suerte y la encuesta que me parece nos va a ayudar también a terminar de pulir algunos temas y poder seguir pensando en nuevas sesiones y nuevas charlas para seguir potenciando estos temas, sobre todo con adolescentes también, que es siempre un trabajo extra bien complejo. Sí, Santi, ahora entrando en la vida de la escuela, ¿no? Pensar que las instituciones tienen un proyecto educativo. Tienen un proyecto educativo, por supuesto, en el caso de APDE tiene un proyecto educativo grande, luego está cada uno, ¿no? De los proyectos de cada una de las instituciones, pero todos estos aspectos tienen que estar, toda la dimensión afectiva, todo esto que tiene que ver con riesgos, tiene que estar de alguna manera, no digo en detalle porque no es para eso un proyecto educativo institucional, ¿no? Pero tiene que estar y luego de alguna manera tiene que estar en el proyecto curricular, ¿no? Reflejado, ¿no? Porque si no, terminamos emparchando como hacen hoy las políticas públicas con la educación, ¿no? Entonces es una forma de que tiene que estar dentro del proyecto mayor, ¿no? Un proyecto de largo alcance, de alguna manera, en donde esté contemplado toda esta intencionalidad educativa, formativa que tenemos. No entrar en detalle, no hace falta entrar en detalle, ¿no? Estar hablando puntualmente, ¿no? de cada una de las adicciones, pero sí contemplar todas estas posibilidades que hacen a la fragilidad humana, ¿no? Y entonces sí hay que poner. Perfecto. Sí, perdón, Santi, ¿hago una consulta? ¿Puede ser? Dígale, sí, sí. Vamos. Alejandro, buenas noches. Hola. He estado escuchando atentamente, quizá la pregunta mía salga un poquito del contexto de educación, influencia de los medios en los adolescentes, pero vos dijiste algo que es real y que vivimos todos, los adultos también, en un mundo en el que mi investigación no coincide con la tuya, con lo cual las conclusiones desde las cuales yo actúo son distintas a las conclusiones desde el mundo en el que vos actuás. En ese mundo tan complejo en el que estamos, una línea de acción para lograr comunicar a ese mundo, una línea de acción educativa para que en el caso de los colegios planteen a los chicos caminos, vías de acción en un mundo en el que todo es
inestable y además relativo, ¿no? Sí. Bien a los Zygmunt Bauman, digamos. Yo, a ver, creo que para eso está el proyecto educativo. O sea, un proyecto educativo institucional, así como documento de largo alcance, empieza por algo tan que parece, ¿no? Por ahí un tema más, ¿no? Y como que no, no debería que estar, por lo obvio, ¿no? Sin embargo, ¿quién es el ser humano? ¿No? El hombre. O sea, ¿quién es el destinatario de toda nuestra tarea? Ese es el tema, empezar por ahí. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que la idea de hombre, ¿no? Con mayúscula que tenemos, a veces es muy distinta al de otra institución, ¿no? Al de otro formador. Entonces, empezar por ahí. Hoy ya no podemos dar nada por obvio. Yo por eso pongo siempre el iceberg, ¿no? Generalmente empiezo por abajo y digo, bueno, hay un montón que no sabemos. Pero hay otras cosas que conocemos. Ahora, eso que conocemos, ¿no? Es tan así como creemos, por un lado, ¿no? Y en general compartimos esa mirada. O sea, ¿es verdad eso que estamos viendo o nos está faltando algo? Y si es verdad, por supuesto, defenderlo. Bueno, hoy no coincidimos, ¿no? Por eso ahí se nos meten a veces ideologías que están para nosotros alejados de la verdad. ¿Por qué? Porque no respetan la mirada del ser humano que tenemos, ¿no? Empezar por ahí. Empezar también por otra, hay algo que también somos casi excepcionales, y es la mirada trascendente que tenemos. Eso, otra mirada, ¿no? Que no se comparte con otros, en donde solamente se ve al ser humano desde la biología y la cultura, nada más. Y termina ese proyecto educativo mutilado de un aspecto que para nosotros es fundamental. Entonces hay un montón de cosas que hay que considerar y tienen que estar contempladas en un proyecto educativo. El proyecto educativo tiene una dimensión que va a ser la dimensión curricular. ¿Cómo lo vamos a dar? A través de contenidos, ¿no? ¿Qué competencias quiero que alcancen los chicos? ¿Cómo los vamos a evaluar? Etcétera, etcétera. Pero tiene un marco mayor. Tiene un marco mayor que justamente es ese que tengo que desarrollar. ¿Qué deben hacer los directivos? Los directivos tienen que gestionar un proyecto educativo. ¿Y qué tienen que hacer los docentes? Los docentes tienen que, a través de su planificación, de su programación, tienen que colaborar, tienen que ayudar a ese proyecto educativo. Un proyecto educativo que no puede estar ajeno a la familia, a lo que piensa la familia. Por eso una familia, de alguna manera, adhiere a un proyecto educativo. Adhiere a un proyecto educativo. No es que lo anoto a mi hijo solamente porque me queda cerca en la institución, sino porque coincido, me está acompañando esta escuela en todo lo que me propongo como formador, como padre, ¿no es cierto? Lo que estoy dando en la educación. No nos desencontramos, estamos trabajando juntos, ¿no? Esta es la verdadera, el verdadero contrato socioeducativo, ¿no? Que se ha roto ya en muchos lugares, se ha roto hace bastante, ¿no? Entonces, no tenemos que tener miedo desde la investigación, sea investigación educativa o cada una de las ciencias que va a dar cada uno de los docentes, ¿no? Que comparten este proyecto educativo. ¿Por qué? Porque hay coincidencia, hay consenso interno en todo lo que estamos, o sea, no nos estamos desencontrando, donde cada uno, sabemos, ¿no? El daño de la relatividad, cada uno tiene su verdad. No. Nosotros necesitamos que no volverlos locos a los estudiantes, ¿no? Que tengan una mirada y que esa mirada tenga todo un camino que me da justamente el haberse apoyado por la ciencia, que en definitiva es lo que estamos difundiendo, ¿no? Gracias, Alejandro. No, un gusto. No sé si queda alguna más, porque justo ahí está, en ese planteo de desarrollo de capacidades en los proyectos educativos hay mucha variabilidad o se concentran en esas 6 o 7 básicas. A ver, el tema de los proyectos educativos tiene cada uno, voy a denunciar un poco también mi edad, ¿no? O sea, cuando comenzaron los proyectos educativos, empezaron generalmente, ¿no? Por lo menos como yo lo veíamos a principios de los 80, empezaron justamente en las instituciones
que daban formación religiosa también, ¿no? Sobre todo colegios de congregación. Ahí empezaron en general los proyectos educativos. Y siempre tuvieron distintas dimensiones, ¿no? La dimensión justamente esta, ¿no? La curricular, que está bien, se ve bien a través del proyecto curricular institucional, la dimensión asociativa, la dimensión organizativa, ¿no? Hay distintas dimensiones que uno le va dando, porque ¿qué es lo que yo voy a desarrollar? Es un proyecto que voy a ir desarmando de a poquito. Son documentos, por eso decía, de largo alcance. Por ahí el proyecto curricular es un poco más de menor alcance, pero también no lo estoy cambiando todos los años. Puedo ir actualizando algunas cosas. Entonces, eso es lo que tiene que estar claro. Y todo empieza por dónde. Y esto se olvida, acá me estoy poniendo un poco aburrido, ¿no? Como profe. ¿Dónde comienza todo eso? Empieza en un ideario educativo. El ideario educativo, que antiguamente se llamaba el carácter propio, es lo que son principios y valores. O sea, ahí comienza, es como el corazón del proyecto educativo, como si fuera el preámbulo de la Constitución. Me está ya diciendo a través de principios y valores, no sé, todo lo que sigue, todo lo que va a seguir, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que debemos empezar a rescatar y a trabajar con los chicos, con la familia, con los docentes, ¿no? Para darle algo que hemos descubierto, ¿no? Y que tomó un protagonismo. Uno decía, es importante, por supuesto que es importante, ¿no? Decíamos, no, es muy importante, la pertenencia. Sentirme parte de algo, sentirme parte de un proyecto, modifica absolutamente lo que va a pasar en la vida de una escuela. ¿Y sabe dónde lo confirmamos esto? Aparte de lo que dicen los chicos cuando medimos, dos investigaciones que hicimos con Argentinos por la Educación, ¿no? Sobre el tema de violencia, cómo afectaban los aprendizajes, y después el tema de ser discriminado, ¿no? Y que ahí apareció muy fuerte el tema de sentirme parte o no, ¿no? Y que va también para los adultos. Lo empezamos a ver con otro estudio que no es nuestro, pero lo analizamos en su momento, porque en realidad se iba para otro lado el estudio, pero rescatamos una parte, que fue esto de aquellas escuelas rurales que tenían un rendimiento tan alto como el de una zona urbana. ¿Y cuál era el secreto? Sentirse parte de un proyecto educativo. Sentirse parte el alumno, sentirse parte de la familia del alumno, los docentes de esa institución que a veces tenían que viajar de lejos, no querían faltar porque sabían que si faltaban, de qué los privaban a los chicos, etc. Me parece que es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Que cada uno de los que está en una institución educativa, y si quieren, en una familia, se sienta realmente un integrante valioso, parte de ese lugar. Yo creo que esto es algo por ahí, queda muy romántico, pero me parece que para nosotros ha sido como un descubrimiento de algo que debería ser obvio. Y a veces justamente no, las cosas porque son muy obvias las descuidamos. Alejandro, muchísimas gracias. Te hacemos la última, que ya hay muchos que ya están y no queremos robarte más tiempo, pero Dale, que dale. me pareció No, por favor. interesante. Si alguno ya quiere o necesita retirarse, no hay ningún problema. Mientras contesten la encuesta, pueden retirarse tranquilos. No, que nos pregunta Martín, uno que no le ha dado el micrófono y me hizo llegar por audio su pregunta, que me parece interesante. Quizás saliendo del rubro del colegio, del profesor, pasa mucho en los clubes, ¿no? Él es entrenador de equipos de rugby, etcétera, y dirige a veces. Y entonces, que a veces también llegan o sea, depende, cada uno quizás por el rol que ocupa en algún lugar, en alguna institución, por ejemplo, entrenadores o lo que sea, que a veces uno llega a hacerse eco de cosas que están pasando, de adicciones, y entonces después quiere transmitírselas a las familias cómo hacer para que no genere como el sentido contrario, que se te enojen o que piensen que te estás metiendo de más. Entonces, cómo hacer para llegar a la familia muchas veces en esas situaciones en las que, bueno, quizás no solo la institución educativa, que quizás es un poco más fácil, sino que por ahí pueden pensar que te estás metiendo de más y a la vez uno quiere ayudar porque tiene Sí, esa. está claro. Sí, está claro. Es siempre un tema, ¿no? Cómo comunico, ¿no? Y cómo comunico a veces cosas difíciles, esto nos pasa a todos, ¿no? Y encima, si yo no conozco muchas veces cómo pueden reaccionar los padres frente a algo, mucho más,
¿no? Por ahí conozco a la familia y sé, tengo alguna estrategia, ¿no? para decirlo. A veces también hay todo un tema ahí que está relacionado con la confianza que me tiene ese chico o esa chica que me lo transmitió, ¿no? Como profe sea de educación física o entrenador o lo que sea, en donde a veces el adulto siente como que estoy traicionando esa confianza, ¿no? Entonces también ahí tenemos todo un problema. No, yo creo que eso no hay que dejarlo solo a ese docente que tiene que comunicar. Él tiene que pedir ayuda antes, ¿no? Porque si piensa a veces resolverlo solo puede meter la pata, ¿no? Y a veces terminar haciendo, como me gusta decirlo así, queda medio raro, ¿no? Pero a veces termino haciendo mal el bien que quiero, ¿no? Mal el bien que quiero. Entonces, me parece que todos necesitamos en algún momento donde entramos en algún conflicto, donde empiezo a dudar de si esto es bueno, qué es lo mejor, etcétera, recurrir a otros. Todos lo necesitamos, ¿no? O sea, dejar de lado, ¿no? Por ahí, no quiero decir que uno sea pedante, no todo el tiempo, pero ese abuso de confianza que tiene uno de uno mismo, a veces hay personas que me pueden dar algún tipo de colaboración, de ayuda para que yo pueda comunicar de la mejor manera. O tal vez no soy yo el que lo tiene que comunicar. Tal vez yo me siento responsable y lo quiero hacer, pero tal vez no soy yo, ¿no? Entonces hay que ver la situación, cada una es distinta, ¿no? Siempre son complejas, pero si, a esa persona, a ese entrenador o ese docente le puede haber llegado de casualidad, se enteró por otro, ahí ya cambia, porque ya no soy confidente y estoy traicionando, ¿no? Entonces hay que analizarlo, pero lo que sí O estoy sea, seguro que siempre hay que pedir ayuda. claro. Sí, efectivamente, cuando viene un poco más de la mano de la relación personal es más difícil. De Es hecho, más difícil. siempre se aconseja pedirle el permiso para poder hablarlo con los padres. Pero a veces cuando se dan estas circunstancias que uno se entera, se piensan mucho de esto de los clubes, los entrenadores, a veces se cuestionan si tienen que tomar o no una medida ejemplar, por ejemplo, ¿no? Si se enteran que de repente esto viene de afuera, entonces no sé, no puede jugar o no puede entrenarse, así a veces se Bueno, mezclan esas cosas. sí, sí, Eh, sí. No, bueno, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ser, como decía también Don Bosco, ¿no? O sea, el tema de la amabilidad, ¿no? Cómo lo digo, ¿no? Porque si no caemos muchas veces en la rutina por ejemplo, ¿no? Del médico que fríamente comunica una enfermedad terminal a la familia y lo único que hace, ¿no es cierto?, es tirar una bomba, ¿no? O sea, no colaboró, no puso el corazón en esa forma de comunicar, podría haber hecho mucho a favor, ¿no? De esa mala noticia. Yo creo que vuelvo a esto, ¿no? De recuperar la humanidad, ¿no? perfecto. Bueno, ahora sí, nos despedimos y te agradecemos muchísimo tu generosidad, el tiempo, el haber hecho el cambio de planes para evitar que se nos caiga una rama en el camino. Y a todos agradecerles de vuelta muchísimo la participación y la encuesta, que ya vi que fueron llegando bastantes novedades. Y bueno, les haremos llegar entonces a todos los que pudieron sumarse por acá, por WhatsApp, por el mail, un poco el PDF con la información de Alejandro y nada, y agradecerte de vuelta, ha sido un placer y muchísimas gracias y que tengas muy buena noche vos y todos los que pudieron acompañarnos hoy. No, gracias por escuchar, gracias por el tiempo y gracias por invitarme a la comunidad educativa de los colegios de APDE, ¿no? Los Olivos y Portezuelo. Gracias y un abrazo para todos.